Radio Exitosa presenta Philip Butters en Exitosa. Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Esta imagen del Señor de los Milagros que tenemos delante nos la ha enviado la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas a Exitosa por la cobertura y por el despliegue que se ha dado durante todo este acontecimiento religioso, cultural, social que significa la procesión del Señor de los Milagros todos los años. Muchas gracias una vez más, tal como se ha reconocido desde temprano a la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas por este reconocimiento y por este respaldo a Exitosa. La pregunta del día de hoy en las redes sociales, otra vez, yo no sé cómo hace Kenji Fujimori para que todos... ¿No? Yo creo que es culpa nuestra también, de mucha pelota le damos, ya creo, pero en fin, es que hacen pues noticias. Ahora resulta que no solamente hay una bronca por si se va a presentar o no presentar Kenji a la comisión de disciplina de su partido, ¿no es cierto?, a la que él ya le ha desconocido autoridad en la primera citación, sino que además hay una confrontación alrededor del tema de la pena de muerte, porque mientras Fuerza Popular ha decidido presentar un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte en el Perú, Kenji ha dicho que él no apoya esa iniciativa y una vez más toma distancia con su propio partido. Entonces queremos saber cuál es la opinión. ¿Qué me dice, señor Rómulo Vargas? Así es, vamos a escucharlas y a recibir las opiniones sobre este tema en el Twitter, en Exitosa P, y en el Facebook Exitosa Noticias. Desde muy temprano se ha tenido la información de las inundaciones que están ocurriendo en San Martín y que han provocado incluso la pérdida de algunas vidas. La información precisa sobre lo que está ocurriendo la tiene el ministro de Defensa, Jorge Nieto, que está en la línea. Jorge, buenos días. Hola, Nicolás, buenos días, qué gusto escucharte. Lo que quisiéramos saber es cuál es la información que ustedes han recabado de lo que está ocurriendo en San Martín en este momento. Bueno, mira, Nicolás, hemos desplazado desde primeras horas del día personal de INDECI a la zona para hacer una evaluación de los daños, saber cuál es el estado real de la situación. Hemos tenido primeros informes. También se ha desplazado a la zona el general Vega de la Tercera Brigada, acantonada cerca de allí. Estoy también se ha enviado ya dos helicópteros, uno que sale de Bagua, que ya está por llegar a San Martín, a la zona, y otro que sale desde Chiclayo, que aún está esperando el reporte del tiempo para poder ingresar. Son, como te imaginas, rutas distintas. Sabemos que hay casas que están muy afectadas, hay personas desaparecidas, hay también una zona en la cual hay 10 personas atrapadas aún por las inundaciones. Está trabajando ya en la zona tanto en la municipalidad distrital como los sectores de salud y transporte del gobierno regional, y dentro de unos pocos minutos debemos tener ya el reporte preciso de las ocurrencias, tanto en saldos de vidas, si es que las hubiere. Hay un reporte ahí de 2 personas o 3 personas fallecidas, pero no lo puedo corroborar sino hasta que tengamos ya la información precisa y certificada. Ahora, esta lluvia y esta inundación nos ha sorprendido, y la pregunta que yo me hago es si no es posible tener algún nivel de previsión con toda la tecnología que existe en este momento. Uno ve, por ejemplo, todo este fenómeno de los huracanes en Estados Unidos y se va siguiendo casi a minuto la evolución del huracán, cómo se va desplazando. Es decir, si va a llover como ha llovido, ¿no es cierto?, en San Martín, no es posible tener un nivel de previsión por el tema de los vientos, la acumulación de las nubes, ¿no? O sea, no es posible eso. No escuché tu intervención, Nicolás, casi no escucho. Lo que te decía es si no es posible, prever la ocurrencia de lluvias como esta, ¿no? Que no nos pase. Bueno, mira, ¿no? Es un fenómeno inusual, no es una lluvia con regularidad el tiempo. No teníamos un reporte meteorológico, recibimos todos los días reporte de lluvias en la zona de la selva, que es donde está lloviendo en este momento con más intensidad.
pero no teníamos, incluso en el propio reporte que tenemos, el reporte de lluvias era intenso, pero no era, digamos, de la magnitud. Aquí hay dos fenómenos. Ha habido por un lado una inundación, pero por otro lado, resultado también de las lluvias, ha habido un derrumbe de terreno, sobre todo bloqueando alguna carretera que llega hacia la zona afectada. Entonces, estamos actuando sobre los dos fenómenos, tanto el de las inundaciones como el del derrumbe. Por eso es que está en la zona el segmento de salud, pero también el de transporte. Y estamos también disponiendo el traslado de maquinaria pesada, que parece se carece en la región, o en esta parte de la región más bien, para poder actuar sobre el tema de las vías de comunicación. Ahora, hay una preocupación, y esta situación que se ha generado en San Martín de alguna manera ha enervado un poco a alguna gente, en el sentido de si estamos preparados para enfrentar la temporada de lluvias que se viene, ¿no? Si estamos listos para enfrentarla. O sea, no hay ninguna previsión que nos diga que va a ocurrir un fenómeno del Niño como el que tuvimos que vivir a comienzos de este año, pero la pregunta es si estamos preparados para las lluvias. Simplemente lo que no escucho, Nicolás. Te preguntaba si estamos, te pregunto si estamos preparados para la temporada de lluvias. No, creo que perdimos la comunicación, qué pena. Qué pena. Bueno, pero esta es la situación en San Martín. El reporte es que hay por lo menos 5 personas desaparecidas y digamos, la preocupación que genera esto es qué pasa si se adelantan o qué va a pasar en el momento que empiecen las lluvias en relación al proceso de reconstrucción, porque van a venir lluvias y hay, en el caso de Piura, por ejemplo, gente que todavía está en carpas, ¿no? ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Pero en fin, Omar Quesada, secretario exactamente institucional es el cargo, ¿no? ¿Cómo es el...? No, ahora soy ex secretario general. Ex secretario general. Institucional. O sea, no tienes en este momento, Omar, ningún cargo en el Partido Aprista. Estoy como miembro de la dirección política del partido. En el último congreso me designaron miembro de la comisión política. Ahora, en la comisión política siempre, bueno, antes había un esfuerzo para que los ex secretarios generales puedan estar, porque el hecho de haber ganado un congreso siempre es un mérito en la trayectoria partidaria. Y eso es lo que también ha planteado Mauricio para que la comisión política esté integrada por distintos exsecretarios generales. Ahora, ¿cuál es la situación, en primer lugar, de Jorge del Castillo, para ir punto por punto? Porque ha habido una controversia en relación a... Lo que ha habido, ¿no?, ha sido un desencuentro, vamos a decir, administrativo en cómo debían realizarse el tema de la elección interna en el Congreso, pero ha habido evidentemente una opción mayoritaria que ha decidido los destinos del partido en un nuevo comité ejecutivo y una nueva dirección política. Eso está en el Jurado Nacional de Elecciones, esa controversia, pero el partido sabe y todos los militantes saben que hay una nueva dirigencia y que está trabajando principalmente con los sectores juveniles y populares. Pero igual, después de todas las dificultades que han atravesado, digamos, terminó el Congreso no siendo lo que debería ser, ¿no? Terminó siendo otra vez un escenario de disputas si los delegados eran o no eran representativos, con gente parada en la puerta al final del Congreso, ¿no? Normalmente los congresos de un partido tan grande como el mío, el Partido Aprista, son de alguna forma de alta tensión, pero esperemos que esto se pueda resolver por la unidad y por el bien del partido. Estamos frente a un proceso electoral municipal y regional y además ese tema administrativo no ha sido óbice para que el partido pueda seguir teniendo posición respecto de temas importantes y de gobierno. Una cosa es la marcha partidaria, administrativa, y otro es el tema de las opiniones que tiene como partido en el escenario nacional. Ahora, para ir a los temas de la controversia política, hay un primer asunto con respecto a la discusión de la pena de muerte. Sí. O sea, ¿cuál es la posición institucional del APRA sobre la pena de muerte? Nosotros, de tradición, hemos sido siempre defensores de la vida. Pero al mismo tiempo hemos tenido, respecto de este tema, una situación de libertad de conciencia, porque es un tema de conciencia el de la libertad, el de la pena de muerte. Incluso en el gobierno del presidente Alan García se planteó la pena de muerte. Alan García planteó un proyecto de ley al Congreso de la República que no fue aprobado. Se hizo una marcha inmensa y mayoritaria porque entendemos que
la rabia, la rabia contenida de la población respecto de los crímenes que se están viendo con tanta alevosía, maldad, terrible en una condición humana, han hecho de que la gente vea como tal vez como única solución la pena de muerte. Hay discusión en el partido incluso sobre ese tema. Yo soy partidario no de la pena de muerte, pero sí de agravar las penas, como darles una cadena perpetua, pero además de eso, un tema fundamental es la misma administración de justicia. Cuando tú ves que capturan delincuentes y que a las semanas pueden estar libres, entonces la impunidad es lo que le hace más daño a una credibilidad de un sistema político que necesita de sus autoridades y de sus instituciones el cumplimiento de la ley. Claro, porque el problema es que cada vez que hay un incidente, digamos, significativo, la primera reacción es que hay que endurecer las penas, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de endurecer las penas y en este caso extremo establecer la pena de muerte. Y lo que ocurre es que en el país hay leyes, es decir, en algunos casos incluso mucho más detalladas que en otros países sobre una serie de delitos. El problema es que se cumpla la ley y que se apliquen los castigos que la ley establece. Pero ahora, hay otro debate que ha surgido con respecto al recurso que se supone que está presentando el abogado Genaro Vélez con respecto al tema de Alan García. Sí. ¿No? Y que ahora, ¿en qué consiste esto? Que es un reclamo con respecto a la apertura de un proceso de investigación que no tiene límites, que no tiene plazos. No hay todavía ningún recurso presentado de la defensa del presidente Alan García. Lo que yo entiendo es que en los próximos días, seguramente la defensa, este es un tema estrictamente jurídico, judicial, va a presentar lo que los juristas han opinado en su mayoría. ¿Qué cosa es? Respecto de que toda investigación se debe hacer en el ámbito judicial sobre hechos, no sobre especulación. Y gran parte del dictamen del señor fiscal para poder incluir en un tema tan escandaloso ese con el nombre o el título de banda criminal y etcétera, habla sobre temas periodísticos. Es decir, lo que le está reclamando la defensa de Alan García, lo que lo dicen las personas entendidas, los juristas, es decir, oiga, si usted está iniciando una investigación, tiene que referirse a los hechos. Porque los cargos que se han levantado en el Ministerio Público son gravísimos, ¿no es cierto? Digamos, los títulos, o sea, una organización criminal, testaferros, o sea, acusados. Castigos, ¿no es cierto? En la camorra italiana. Es decir, yo creo que el señor fiscal lamentablemente no ha tenido cuidado en poder ¿Pero calificar. ¿qué es lo que ustedes dicen? Que no hay para la formulación de esta denuncia ningún sustento en hechos, sino especulaciones periodísticas. Lo que nosotros decimos es lo que todo ciudadano debe saber. Es decir, que sobre alguna acusación o alguna denuncia tiene que sustentarse en hechos concretos para poder investigar. Oiga, si a ti te acusan de haber atropellado a una persona, tienes que haber tú manejado el carro y estar la persona ahí, ¿cierto? Si no hay esa situación sobre especulaciones, que es lo que en gran parte el fiscal ¿ese es el origen recoge de la acusación? Primera situación. O sea, no hay ningún hecho que diga, tenemos una evidencia en esta cuenta, en este documento, en esta transferencia, en esta relación. Primera condición, nosotros decimos, Alan García, como presidente del partido, como ex mandatario de la nación, no está, primero, rehuyendo ninguna investigación judicial. No lo ha hecho en todo este tiempo. Y ustedes los periodistas son testigos. El país entero es testigo. Las veces que lo han citado, lo hemos tenido Alan García en el Congreso, en los juzgados, en los tribunales, y hasta ha estado sentado en una silla como cualquier ciudadano para que vean que nosotros somos respetuosos de las leyes de la democracia. Y en segundo lugar, lo que también pedimos es de que si usted me acusa de algo y quiere investigarme de algo, tiene que referirse a hechos concretos y que puedan ser judicializables, porque hay una razón que toda persona la debe tener, que es la garantía de que si tú fuiste a un proceso, te investigaron y te absolvieron
Y si no hay ninguna prueba, no te pueden estar reabriendo per secula seculorum Ahora, todas las veces que quieran, de acuerdo a la presión mediática. Yo sé que esto es algo que perturba mucho a Alan García, pero la gente tiene la imagen, una doble imagen sobre Alan García, que está de alguna manera asociada a la corrupción y que siempre ha logrado salir impune de cualquier cargo que se le haga. Sí, y lo que dices es cierto. Hay una imagen creada. Bueno, el gobierno humanista desde el primer día que salió se dedicó. Miren, qué paradójica es la vida. Aquellos que decían y hablaban de Alan García respecto de hechos de corrupción, todos los que le apuntaron con el arma de la moralidad y la ética. Toledo está fugitivo en Estados Unidos, acusado de graves hechos realmente comprobados de corrupción, y la familia Humala Heredia están también acusados gravemente de delitos. Y sobre Alan García no hay ninguna sindicación. Pero bueno, pues miente que algo queda, ¿cierto? La tremenda propaganda está ahí. Yo recuerdo un caso que yo seguí con particular atención, fue el tren eléctrico, donde hubo, es decir, no solamente un proceso en el Perú, hubo un proceso en Italia, y ahí se comprometió directamente el primer ministro italiano y el presidente Alan García, y hubo delaciones y colaboraciones en Italia, ¿no? Entonces, y habían elementos. Ahora, yo creo que ahí que lo que salvó a Alan García era que le tocó el gobierno de Fujimori, ¿no es cierto? Y toda la crisis esta de corrupción que envolvió al gobierno de Fujimori al final, que fue como que sí, pero no te digamos, olvides, su tabla de salvación para no tener que enfrentar esos cargos, ¿no? Pero en honor a la verdad, del 90 al 92, y aquellos que dicen, y todos los adversarios y enemigos y odiosos dicen que Alan García se escapó, de ninguna manera. Él estuvo, el golpe de Estado fue el 92, no fue el 90. Y tuvieron 2 años, y el Poder Judicial no encontró mérito para abrirle investigación. Bueno, pero luego hay un informe del doctor Hugo Sibina, hay una denuncia del Ministerio Público donde lo que dicen es que ha habido toda una ruta, ¿no?, de dinero que sale depositado supuestamente por Sergio Siraúz en una cuenta de Gran Caimán que estaba a nombre del señor Alfredo Zanatti, que es trasladado a Miami. De Miami ese dinero viene al Perú para comprar, según el testimonio de Zanatti, según los movimientos bancarios, las acciones de Radiodifusor 1160, lo que después sería Sí, Canal 13. Lo que tú dices. Entonces es era digamos, sólida la acusación, y habían movimientos bancarios y cuentas y confesiones. Es decir, lo ¿no? que tú dices es cierto, pero también muchos, entre ellos Zanatti, que acusaron a Alan García, después se desdijeron y dijeron que, claro, en un ambiente, en un escenario donde, no te olvides, los jueces comprados, porque lo que hizo Fujimori, ¿qué fue? Fue cerrar el Poder Judicial, cambiar de jueces y poner a dedo. ¿Y quién era el que manejaba la justicia en el Perú? ¿No era acaso Montesinos? El mismo que mandó al Grupo Colina a matarlo a Alan García el día del golpe de Estado. ¿Tú crees que podríamos nosotros tener credibilidad de un Poder Judicial no solamente maniatado, sino ordenado por el corrupto más grande que está, los dos que están en la cárcel? Sí, pues eso lo salvó. Ese es el tema. Pero eso pues. lo salvó. Pero esa es especulación. Pero lo cierto, y lo que debe quedar claro, y además yo le digo a mis compañeros que en todo el Perú que están escuchando, que tengan confianza en, primero, es decir, tú no temes, Omar, de que pueda ocurrir que en determinado momento los brasileños digan, sí, pues hubo, porque la versión esta que resulta poco creíble en el sentido o sea, tú conoces más que yo a Alan García, Omar. García es cualquier cosa menos un tonto, alguien que lo pueden pasear, que durante 5 años de gobierno, funcionarios de segundo y tercer nivel han estado cobrando comisiones por millones de dólares a los brasileños, y Alan no se enteró, lo hicieron todas sus espaldas. O sea, eso no habla bien de un líder, ¿no? Primero, Alan García, como dices, no es tonto. Y en segundo lugar, lo que hay que decir, es político. Y el político, sabes tú, y tú lo sabes, está sobre ideales. Alan García ya había tenido suficiente insulto, anatema, todo lo que podría ser de odio contra él en el primer gobierno. Y el segundo gobierno, lo que nosotros podemos entender, los que estuvimos cerca con él, los que trabajamos, porque trabajaba sábado y domingo. El otro día le contaba que yo estaba en provincias, estaba en la Sierra de Piura,
y a la del 1 de enero estaba llamando qué cosa es lo que hace ellos. Es decir, era un hombre que trabajaba, no estaba 3 horas solamente en Palacio de Gobierno, ni estaba en el golf jugando y divirtiéndose cuando el gobierno está yendo a la deriva. Era un hombre que estaba completamente entregado. Ahora que hemos estado así onomatopédicos, ¡fácate! Eso es contra. ¿De quién estará hablando Omar Quesada? ¿De quién estaba entregado completamente, no estaba andando en temas de corrupción, tenía la vida hecha, tenía los hijos grandes, estaba en busca de la gloria, que es la que buscan buscamos los que hacemos política, los que no tenemos, ganas simplemente de ver en el último instante de un cargo público que es pasajero. Lo que no entienden los corruptos y los sinvergüenzas y los amarros metidos en la administración pública es que el ejercicio del gobierno es apenas coyuntural, pasajero, y que es la mejor forma y tal vez más sublime de poder trabajar por el pueblo y poder ayudar a que nuestro país se engrandezca. Bueno, pues, eso es lo que tienen todos los políticos y eso lo tenemos los que hemos crecido con ideas para poder servir a nuestra patria. Yo creo que para terminar, es absolutamente razonable el reclamo, ¿no? O sea, yo creo que y tal como lo están haciendo por iniciativa de Duberlí Rodríguez, muchos jueces, vocales, presidentes de cortes superiores que están saliendo a enfrentar a los medios, a explicar la razón de las decisiones judiciales, a hablar sobre los procesos que están en marcha hasta donde es posible hacerlo sin romper la reserva de los mismos. Yo creo que lo mismo tendría que hacer el Ministerio Público de una manera más activa. Es decir, si hay un cargo tan grave como el de pertenecer a una organización de crimen, ¿no?, del crimen o ¿no?, ser parte de una banda de crimen organizado, lo mínimo que tendría que hacer el Ministerio Público es salir a explicarlo, ¿no? En buena hora que lo digas. Y yo creo que eso es una iniciativa que vamos a tomar gracias a nuestro director, el señor Rómulo Vargas. En buena hora que lo digas, permíteme lo siguiente. Lo que nosotros debemos pedirle para que volver de alguna forma a creer en algo en la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, es que puedan sustentar, que lo hagan públicamente. Creo que Exitosa no se va a negar a eso. Así como le pedimos al gobierno, nosotros como APRA lo hemos estado apoyando permanentemente porque gobernar es bien difícil. Pero cuando tú ves que entran técnicos, que por ejemplo en el caso de la reconstrucción, lo que tú llamabas la atención, las lluvias se han comenzado en la sierra y recién están empezando con un presidente de la reconstrucción renunciante, en bronca con todos los presidentes regionales. No puede ser. ¿Qué cosa es? Inacción, impericia, negligencia del gobierno. Y encima se dan el lujo de despedir a profesionales de primer nivel que están trabajando en la administración, que han trabajado hace 15, 20 años en la administración por el hecho de ser apristas. Si es que una llamada clara de atención, ¿qué tienes con el APRA, señor gobierno? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué te pasa, PPK? ¿Qué te pasa, PPK? Claro, PPK. Son peligro ustedes deberían dedicarse a la publicidad porque son buenos para, ¿no? Esa de la pareja presidencial fue muy buena. O sea, inventaron una fórmula que no existe y la gente pero ella la hizo claro, propia. Nicolás. Ya bueno, Alan García ahora está él ha dicho Alan García ha dicho de que se le apagó la estrella y efectivamente él piensa y está convencido de que solamente puede hacer un gran trabajo de repente como dirigente partidario, como con el conocimiento que tiene el país, no se puede desperdiciar una persona así, pero el Estadio Nacional donde está jugando el Perú, el Teatro Nacional, las grandes obras que se han hecho, Humala lamentablemente no tiene que mostrar. Lo que tiene que mostrar es la línea 2 sobrevaluada. Lo que tiene que mostrar es Talara sobrevaluado. Es decir, el APRA mantiene a nivel nacional una posición, primero, de defensa de la democracia. Y si hay que pelear con el terrorismo, nos van a tener a nosotros los apristas. No van a tener a ninguno de esos otros movimientos pasajeros. No se le puede dar a ustedes un centímetro que lo aprovecha para... Está bien. Omar Quesada, exsecretario institucional general del Partido Aprista, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con Farid Matuk, que ha sido ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática y que tiene cosas muy serias que decir sobre cómo se ha estado manejando y se está manejando el proceso del censo 2017. No van a creer ustedes lo que van a oír. Volvemos con Farid Matuk. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima.
65 ciudades conectadas a nivel nacional, a lo largo y ancho del territorio del Perú. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que puedes encontrar Colchones Paraíso en todos los rincones del país? Actualmente cuenta con más de 1000 distribuidores entre tiendas por departamentos, supermercados, negocios especializados y en sus 6 tiendas propias ubicadas en Lima. Además, Paraíso cuenta con una flota de transporte que llega hasta los rincones más alejados del Perú para brindar un descanso placentero a toda la familia peruana. Paraíso, 50 años soñando contigo. Estamos con Judy Rodríguez y las redes sociales. ¿Qué dice la gente sobre la propuesta de Fuerza Popular a la que se opone para variar Kenji Fujimori? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. A ver, Pablo Quispe nos dice, ya empezaron con su show nuevamente, demostrarse como la oposición y así para el 2021 ser Keiko contra Kenji y ahora le tocó pues al tema de la pena de muerte. Por otro lado, Joel Díaz nos dice, pero qué rápido olvidamos el tema del LAN, ¿no? Bueno, acá se abordó desde las dos partes, pero vemos pues que el gobierno también ha opinado en contra de esta iniciativa pues de Fuerza Popular. Jesús Chávez nos dice, ¿Fuerza Popular o Fuerza Muladar? Dice, por un lado pide pena de muerte, pero por otro... La gente va brava. Sí, pero por otro le dan beneficios a los violadores, tremendos payasos, les ha dicho a los de Fuerza Popular. Javier Cabrera nos dice, es que tal vez, querrá decir Javier Cabrera, aquí todo queda en carpeta de archivo. Lo que se necesita es convocar a todos para un cambio en la constitución política para dar más soluciones al país. Luis Alonso nos dice, normal, el partido puede tener una opinión, pero uno puede ser disidente. Por otro lado, a mí me parece todo un show. Ya sabemos que los fujimoristas son artistas del engaño. Ya está cansada la gente de las discusiones dentro de Fuerza Popular entre los hermanos Fujimori, que a veces quieren marcar la agenda del país, ¿no, Nicolás? Claro. A ver, ¿qué más? Expresan los dos lados, a favor y en contra, siempre, ¿no? Y se vuelve discusión del día. Bueno, por último, ¿qué nos dice Carlos? En Facebook nos dice que cocinan sus intereses a costa de la sensibilidad de la gente afectada. Menciona, y bueno, hacen también referencia a Philip Butters sobre el tema de los Fujimori. Y vamos rápidamente al Twitter. ¿Y qué opinan nuestros seguidores? ¿Qué opina? A ver, Álvaro nos dice, qué tranquilo estaba todo sin Kenji, dice, pero esta vez distraer si tiene un propósito. Claro, gracias Kenji, tu distracción importa, tu opinión no, le dice. Margot nos dice, ya no extraña, él debería estar en otra bancada. Y por último, Antonio nos dice, de acuerdo con Kenji, él sabe que lo de su bancada es puro populismo barato y está bien que no vaya a esa comisión circense, pero ha dicho que sí va a ir, ojo. Va a ir esta vez, ¿no? El lunes 6 de noviembre. Va ¿no? a ir. Bueno, muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Muchas gracias por lo que viene de las redes. Es un fenómeno esto de las redes sociales, ¿sabes? O sea, acá solamente en Exitosa, en unos pocos meses, ¿no? Hemos logrado, gracias al equipo que encabeza Jorge Rojas, una cosa fantástica. Tenemos más de 1.100.000 seguidores orgánicos. Es decir, que gente que está ahí, ¿no? Siguiendo día a día la programación de Exitosa a través de las redes sociales y participando de una manera muy activa, dando sus propios puntos de vista y participando en la controversia. Está ahora con nosotros Farid Matú, que él ha sido jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del año 2002 al 2006, ¿fue, no, Farid? Exacto. ¿No? Ahora, hemos tenido una situación bien complicada con lo que pasó en el censo, que rápidamente se puede resumir como gente que no fue censada, empadronadores que no habían sido debidamente calificados, ¿no es cierto? Y luego de ello, el escándalo de esa imagen, esas imágenes de este centro de acopio de información en La Molina, donde estaban rellenando los padrones, que no sabemos en qué ha terminado. Ahora, lo que tú sostienes es que esto no es que se acabaron ahí los problemas, ¿no? No, yo no creo que sea un tema de excepcionalidad. Yo no dudo, como me está ocurriendo y probablemente va a ocurrir en los medios de comunicación, las personas van a ir comunicando hallazgos inverosímiles, es decir, fuera de todo alcance. Por ejemplo, yendo a uno de los problemas del pago de los 50 soles, en las actas del Comité Consultivo del INEI se propuso que se pague a través de los celulares con la billetera móvil, que es sistema bancario, y que se puede pagar hasta 2.000 soles a través de la billetera móvil. Y el INEI prefirió pagar los 50 soles en billete. Entonces ahora hay una torre de papel con garabatos y nunca se va a saber si
el que recibió el dinero es el que hizo el garabato o quién fue. Cuando habían alternativas digitales, modernas, que... Claro, y bancarizadas, donde tienes un intermediario, ¿no es Una cierto? institución Que puede financiera. ser que te pagan a través de tu celular o que tú vas al banco con un código y recoges el dinero si fuera el caso. O incluso, un ¿no? cajero, porque digamos, el otro tema que digamos, tuve la experiencia, el 2005 los bancos no quieren reventar las colas con gente pidiendo 50 soles. Entonces los bancos prefieren que sea o con un código en un cajero automático que funciona las 24 horas o que llegue directamente a un celular cobrando un sol de comisión que lo hubiese podido pagar perfectamente el INEI y en cualquier bodega que tiene billetera móvil retira sus 50 soles o retira 20 y se queda el dinero en su celular y está en el banco extraído a través del celular. Entonces, todas estas fórmulas que existen no las asumió y se escogió una fórmula, por decir alguna palabra, muy oscura. Esto de ir y con cerros de billetes a pagar en efectivo a menores de edad, si ya saben que son menores de edad, que no pueden cobrar en un banco, porque no les pidieron el DNI del tutor, porque no les pidieron un número de celular para hacer el depósito. Es crear caos para que a río revuelto ganancia de pescadores. Ahora, ¿por qué se han hecho las cosas de esta manera? Es lo que no se entiende. A mí una de las cosas que me llamaba la atención, más allá en esas imágenes del reportaje de Renzo Santana que pusimos en la revista Sábado ¿no? el fin de semana antepasado, era más que... No, el fin de semana pasado, ¿no? Que lento pasa el tiempo. El sábado último. Lo que me llamaba la atención no es solamente la irregularidad de decir ya llena, ponle 7, ¿no? Ponle 7 habitaciones y no borra o hace esto o lo otro. Es la locación, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es posible que los padrones estén tirados en el piso, un tipo en ropeballo y chancletas, ¿no? Manipulando ¿no? en un patio? O sea, es el INEI, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, que debería tener lo último de la tecnología, digamos, ¿no es cierto? Sí, pero ahí viene un tema de diseño. El diseño ha sido crear confusión para obtener ventajas. O sea, cuando uno va a la página web, uno lee que el instructivo dice que todos esos cuestionarios debieran estar en la vivienda del jefe de zona. Entonces uno va a la página web y hay jefe de zona. Dirección, dice en gestión. Una dirección no puede estar en gestión. Una dirección existe. Entonces han reclutado jefes de zona. O sea, tenemos el empadronador, el jefe de sección encima, el jefe de subzona encima, el jefe de zona encima, y no han podido poner en la ubicación física en donde debieran estar los cuestionarios. O sea, no puede haber eso. O sea, esto se puede, cualquiera puede entrar a la página web. Y lo otro, a mí me ha sorprendido también, es que en la página web, cuando uno examina las adquisiciones de software, porque distintas personas me vinieron comunicando que lo que usaban de software era software pirata. Entonces dije, me pareció inverosímil. ¿Software pirata? ¿Pero estás seguro de eso, del INEI? Bueno, la comunicación fue esa. He recibido miles de argumentos a cuál más extraño, pero esto es verificable. Entonces, si uno va al portal de transparencia del INEI, donde están todas las adquisiciones, resulta que se adquirieron en el 2015 unas licencias educativas por 12 meses, que se vencieron en diciembre del 2016. Y en diciembre del 2016, entre el 23 de diciembre y el 26 de diciembre, o sea, antes y después de Navidad, se adquirieron 4 licencias. Cuando todos concuerdan, y es un hecho conocido, que habían cerca de 80 computadoras para la cartografía. Entonces hay un faltante de licencias. Entonces las personas con las que se comunicaron me decían, no, hemos estado usando software pirata. Hemos estado usando software pirata y son distintas versiones. Es decir, tenías licencias, 4 licencias y necesitabas 80. ¿Eso es lo que quieres decir? 76. 76, bueno, claro. Para efectos prácticos, entonces, lo que se ha tenido es que si uno va a la página web y dice adquisición de licencias, uno mira el detalle y son 4 licencias. Y uno dice, no, pero para hacer los 600,000 croquis de todos los empadronadores, materialmente no se puede hacer con 4 computadoras. No hay manera de hacerlo con 4 computadoras. Entonces,
esta Pero no puedo información. creer eso. Bueno, ahí el tema Es lo que está. Y no hay nada más después de eso. No sé. No hay nada más. O sea, está cualquiera puede revisar el portal institucional de adquisiciones, en el INEI o en el OCE. Uno escarba allí y uno encuentra que no hay más adquisiciones. No hay más. Entonces, el tema es, hasta donde tengo entendido, Indecopi es el que tiene que ver que no haya piratería en general. Y bueno, y nuevamente nuestra aspiración de pertenecer a la OECD, de ser un país desarrollado, moderno, etcétera, no puede empezar con el Estado mostrando una inconducta y después reclamar de los ciudadanos el civismo, la inmovilidad cívica del domingo. No, porque o sea, acá funcionaron dos cosas. En primer lugar, la voluntad ciudadana de participar. La gente no es solo que se quedó en su casa, mucha gente dejó de trabajar ese día para apoyar y participar en el censo. Y por el otro lado, una cantidad enorme de voluntarios que tenían la disposición a colaborar y a trabajar por el censo también, ¿no? O sea, no se le puede echar la culpa ni a los ciudadanos ni a los jóvenes voluntarios, ¿no es cierto? No, Porque eso sobró. No, ahora, el caso de los voluntarios, a mí se me ha acercado un padre de familia que tenía 2 hijos menores de edad que se fueron a trabajar a las 7 de la mañana y los tuvo que recoger a la 1 de la madrugada. O sea, para mí eso califica como un caso de explotación infantil. O sea, legalmente no puedes hacer trabajar un menor de edad desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente, 18 horas corridas. Esos voluntarios trabajaron. Ahora, ¿quién diseñó esto? Ahí hay una responsabilidad. O sea, no se puede determinar en que que era el jefe del INEI, uno va al organigrama el día de hoy, ahora es el subjefe. Entonces, para efectos prácticos, el número 2 del INEI es el que antes era el número 1. Para efectos prácticos, nada ha cambiado. Y la PCM sigue teniendo fe ciega en los informantes que tienen el INEI, que todo está bien. Ayer salió publicado que la primer ministra dijo, los resultados, imagino, estarán los primeros días de enero. El plan censal dice que van a estar el 30 de enero, que no tiene nada de primeros días. Hoy día debiera estar entregándose el 8% de las cédulas a la empresa que va a hacer el escaneo. Si eso no se cumple hoy día, el Estado estaría rompiendo el contrato y creando un perjuicio económico para el Estado. No sabemos si se ha entregado hoy día a la empresa el 8% de las cédulas. Eso es lo que está en el contrato. También está en la página web del INEI, no es información secreta. Ahí está el contrato. Y son una buena cantidad de dinero que se está pagando a una empresa privada. Ahora, el problema es que acá hay que ser crudos y rigurosos, ¿no es cierto? Es decir, a nadie le interesa que todo el esfuerzo que se ha hecho el día del censo, ¿no es cierto?, se vaya por el caño, pero el problema es que tenemos que hacer un diagnóstico y una auditoría absolutamente rigurosa para saber cuán serias han sido las dificultades y las limitaciones que se han tenido para ver si podemos confiar en el resultado. O sea, me parece terrible decirlo, pero es la verdad, ¿no es cierto? Es lo que estamos enfrentando. Definitivamente, pero hay una voluntad de encubrimiento. O sea, por ejemplo, desde el día domingo se ha dicho, ¿dónde están los 600.000 croquis? Pues si los croquis estuviesen completos, con las viviendas completas, todo claro, el señor Maturga es un burro y se acabó. Ahí quedó. Pero resulta, ya ha pasado 2 semanas. Este domingo se cumplen 2 semanas y todavía no se publican los 600.000 croquis. A ponerlos en la página web, no es ningún misterio. Son archivos en PDF. Entonces ahí sería claro lo que yo estoy seguro de que se hizo mal el precenso, no se pusieron todas las viviendas. Y por eso salió Aníbal, en ese momento jefe, ¿no? Que aparecieron Aníbal Sánchez a decir, de repente había viviendas que no sabíamos que estaban ahí, ¿no? Porque Lima creció mucho, pero si haces un precenso, claro, la sorpresa no puede ser ese tamaño. Es lo ¿no? que dijeron el domingo del programa Cuarto Poder, empadronadores, jefes de sección dijeron, nos dieron una semana antes los mapas del 2007. Entonces, cuando se decía que el precenso había acabado en diciembre del 2016, fue una mentira rampante. Lo que yo no entiendo es por qué la PCM insiste en creer las versiones que obtiene el INEI. Lo que está haciendo, hay esa expresión, la lavada va a salir más cara que la camisa. Hay que reconocer el momento de parar en seco
Ya, pero ¿qué se hace, pues, Farid, en una situación como esta? Bueno, yo insisto... ¿Qué harías tú enfrentado a una situación así? Si te llama Mecha Aroz y te dice, a ver, Matú, con la experiencia que tienes, a ver, resuelva, bueno, este problema. ¿Cómo se resuelve esto en la situación en la que estamos? En el supuesto negado que me llame, bueno, me va a llamar. Ya. O sea, lo que necesitamos es parar en seco Lima y rehacer Lima desde cero. Hoy día están saliendo una etapa de recuperación que no estaba en el plan directriz. Lo que hay que hacer es parar en Lima en seco, tomar la última fotografía disponible, la última imagen satelital de Conida, donde están todos los predios, nada se escapa, y de allí empezar el barrido censal con un censo de derecho en 60 días, se puede terminar en 90 días, y hacerlo ya. O sea, tener la creencia que se va a parchar Lima, porque hoy están saliendo a campo. Algunos hogares van a estar recibiendo personas del INEI pidiendo que responda cualquier adulto del hogar el cuestionario. Están haciendo un proceso de recuperación totalmente improvisado, no estaba en el plan. Ya se están incumpliendo los plazos de entrega del material. O sea, yo dudo de que se pueda entregar todo el material. Las lluvias, al comienzo del programa, lo de las lluvias en San Martín, todo el mundo sabe que hay lluvias en esta época del año. Y el censo rural todavía está en campo y tenemos esas lluvias. San Martín van a poder hacer el censo rural con esas lluvias. No, pues. Pero no son lluvias sorpresas. Entonces hay un problema de diseño de principio a fin, que una y otra vez y otra vez y otra vez muestra una impericia fabulosa. Pero ¿por qué? O sea, lo que tú estás diciendo y describiendo, que además es... Bueno, eso ya se percibía. Mira, el sábado en la noche, antes del censo, que nosotros tuvimos que modificar nuestra programación para servir a la gente tratando de dar información, ¿no? Y hemos presionado hasta el último minuto para que viniera alguien del INEI, ¿no es cierto? Ese es el punto. ¿Por qué tuvieron que presionar? ¿Por qué no hubo un plan? Claro, porque la cantidad de preguntas, de incertidumbres, la incertidumbre que había el sábado en la noche anterior al censo era enorme, pero fue peor al día siguiente, porque el día siguiente ya no era incertidumbre, eran quejas de la gente, ¿no es cierto? Eran certezas. Era diciendo, oye, viene un chico a empadronarme y no estaba una chica y no estaba calificada, no sabía bien qué hacer. ¿Por qué? Pues no es culpa del voluntario, es culpa de quien debió calificarlo adecuadamente. Gente diciendo, oye, a mi casa nunca llegaron, me estuvieron todo el día esperando, ¿no? O llegaron a las 8 de la noche cuando se suponía que era hasta las 5. La decisión que han tenido que tomar el día anterior, la semana anterior, cuando ya sabían que no habían terminado los croquis de Lima, cuando ya sabían que no habían capacitado al personal, es postergar el censo. Porque el miércoles anterior al censo nos dijeron hay 1 millón de empadronadores. Y resulta que después ni siquiera alcanzaron a los 600,000. Hubo 40% de ausentismo, o el 1 millón de empadronadores fue un puro invento y un engaño. O sea, hay dudas legítimas que van surgiendo a partir de hechos observados. Entonces, aquí, digamos, ¿qué se puede rescatar? Yo he insistido desde el primer día. Provincia está tan bien o tan mal como en el pasado. El problema se ha concentrado en Lima porque los croquis no se llegaron a completar en Lima. O sea, tú dices volver a hacer el censo en Lima. En Lima se necesita volver. La información en Lima está muy mal. La información en Lima está muy mal. Se está parchando de manera empírica. Eso que están saliendo empadronadores a partir de hoy es una solución empírica. Es igual, se me choqué el carro y voy ahí me paro en una zanja. Viene un soldador y lo arregla. Y puede lucir bien a la distancia, pero uno viene de cerca y no está bien, pues. Es una solución empírica. Ahora, ¿por qué? Lo que no entiendo, hay una tendencia, o sea, por ejemplo, uno lo ve en el registro, en el RENIEC, ¿no es cierto? Y ver los esfuerzos que se han estado haciendo en migración, es decir, en diferentes instituciones del aparato del Estado, en el mismo INDECOPI se están haciendo esfuerzos por modernizar, agilizar los procesos, informatizar, o sea, que todo sea, o sea, la principal preocupación de Duberlí Rodríguez, entre otras, pero una de las principales, es automatizar, ¿no es cierto?, e informatizar el servicio de justicia en el Perú, que no solamente va a permitirte una justicia más rápida, más eficiente, sino que te va ayudar a neutralizar la corrupción, pero en fin, o sea, ¿por qué ese proceso de modernización, en el caso del INEI, te da la sensación que está en sentido contrario? O sea, que se ha retrocedido en relación a lo que se había avanzado en procesos anteriores. Hay una responsabilidad estatal, ¿no? O sea, el INEI, las mecánicas que hay de funcionamiento del INEI han sido o descuidadas,
ha sido el caso de la gestión presidencial presente y la gestión presidencial previa. Hay una expresión memorable para mí del presidente Humala el 31 de diciembre del 2011, una entrevista con Álvarez Rodríguez y Raúl Vargas, y la pobreza, y el presidente responde, ¿quién le cree al INEI? Eso lo dijo el 31 de diciembre del 2011 el presidente Humala. El gobierno anterior secuestró al INEI para su propio beneficio, para mostrar, se alcanzó la meta de agua para todos. Y resulta que 10 años después, el 2016, el presidente entrante en el Congreso dice, vamos a poner agua para todos. Total, no es que en el 2006 hubo la promesa de agua para todos y hubo la promesa de analfabetismo cero. Y estamos en el ya 2017 y todavía no hay analfabetismo cero. O sea, tenemos... Bueno, ahora, lo trascendente de todo esto es que necesitamos esa información. Es crucial para toda la gestión pública, para focalizar el gasto, dónde poner el próximo colegio, dónde poner la próxima posta, dónde poner la próxima comisaría, en dónde hay bolsones de desempleo, en dónde hay bolsones de analfabetismo. Es imprescindible, en dónde hay hacinamiento. Pero el problema es, si está mal hecho, el gobierno que entre el 2021... Claro, porque tú tienes dos posibles actitudes cuando te enfrentas a una situación así. O tratas de cubrir los errores que se han cometido por no pagar un precio político tan alto, o comprarte el pleito y decir, en el Perú las cosas se hacen bien. Y la gente que no ha hecho las cosas bien para afuera, y van a tener que asumir la responsabilidad no solo administrativa, sino penal, si fuera el caso, ¿no es cierto? Y vamos a hacer las cosas bien. Y yo creo que o sea, hay que tener una mirada distinta con respecto al tema de los costos políticos que pueden tener algunas decisiones. No, sí, para mí la explicación más emblemática es la de Rospigliosi, que salió el sábado, creo. ¿Qué tipo de dialéctica es de que despido al que organizó el censo porque el censo está bien? Es una dialéctica extraña. Claro. ¿Por qué lo saco si todo está tan bien? ¿No? Además, se mantiene como subjefe. ¿Qué me dices? Perdón, no te... algo me dice el señor Rómulo Vargas y no lo logro... No le logra leer la mente. Vamos a ir a la pausa, sí, vamos a regresar. Sí, muchas gracias a Farid Matuk. Y yo creo que el mensaje lo tiene que recibir el gobierno. Es decir, acá el tema no es solamente quién metió la pata, quién hizo las cosas mal y todos los problemas que puede haber ocurrido. Acá el objetivo es uno: necesitamos información confiable para saber en qué situación está el Perú, para a partir de eso tomar las decisiones más adecuadas y acertadas, ¿no es cierto? De eso se trata. Y si esto que se ha hecho el domingo antepasado no sirve, se hizo mal, entonces hay que hacer los correctivos necesarios. Yo creo que esa es la decisión política correcta, ¿no? Y no otra. Bueno, Farid, muchas gracias una vez más. Okay. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso cuenta con todo un sistema automatizado para la producción de sus colchones, para la fabricación de los colchones? Paraíso realiza esta fabricación con altos estándares de producción automatizada en todos los procesos, lo que permite que los colchones sean idénticos, con la más alta calidad y con un control en laboratorios que certifica la garantía de los años de vida del colchón. Asegura tu descanso comprando un colchón Paraíso. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Estamos preparando la iniciativa en la que hemos estado discutiendo en los últimos días por la cantidad de gente que se acerca a Exitosa, que nos llama, que nos envía mensajes con denuncias de todo tipo, desde jubilados que son burlados, conflictos que hay con autoridades que están actuando de una manera incorrecta, con reclamos de la gente con respecto a problemas no resueltos. Y el problema es que a veces esto nos rebasa, porque lamentablemente no le podemos dar el espacio que quisiéramos darle a toda
la gente que tiene el derecho a ser escuchada, y por eso se nos ocurrió la idea de crear una secuencia aquí en Exitosa que se va a llamar Yo Denuncio y que va a permitir que usted venga acá a Exitosa. Por supuesto necesitamos que se acredite, sobre todo si va a hacer algún cargo contra alguna otra persona o autoridad, y usted tenga la oportunidad de decir lo que tenga que decir y exponer su reclamo, su denuncia o su punto de vista. Este espacio lo vamos a abrir para toda la gente que cotidianamente, a mí me pasa todos los días, al llegar y al irme, todos los días hay gente en la puerta Exitosa que lamentablemente no tiene espacio para ser oída, y esta radio es la radio de la gente. Es, como se ha dicho muchas veces de una manera más bien trillada que verdadera, nosotros le damos voz a los que no la tienen y permitimos que sean escuchados aquellos que en el Perú normalmente no son escuchados. Y ahora vamos a hablar de la inseguridad ciudadana. Está con nosotros el coronel Juan José Santibáñez, que es un experto en temas de seguridad, en este mundo feliz en el que, según supuestamente Carlos Basombrío, ministro del Interior, estamos viviendo, ¿no es cierto? Muchas gracias por la gentileza y la invitación nuevamente, Nicolás. Efectivamente, todos los ciudadanos y cierto sector del periodismo, porque no todo el sector, hay algún sector que es demasiado cercano a los intereses del gobierno, que nos sacan a relucir todos los aspectos de inseguridad que vivimos día a día. Los únicos que palpamos toda esta inseguridad somos los ciudadanos, común y corriente, todos aquellos a quienes sí nos interesa tener los espacios públicos recuperados del delito y la delincuencia. Nos interesa a todos los ciudadanos que queremos ejercer el pleno ejercicio de nuestros derechos fundamentales y sobre todo tener una vida en paz, una vida en sociedad. No podemos salir, mira, hace horas atrás nomás en el Callao, una balacera entre sicarios, que se maten entre ellos, no sabemos en realidad, bueno, si es un sicario, no sabemos las circunstancias, no hablemos a lo mejor un poco de más, pero vamos al hecho de que a lo mejor una bala perdida de esas tantas que sale matando o hiriendo. Como la que mató a la madre de Carlos Cacho, por ejemplo. Exacto. Entonces, esas son las situaciones que todos nosotros vemos. Yo creo que habría que recomendarle al señor Basombrío un buen oculista para que le haga revisar, porque a lo mejor porque ha habido una es decir, lo que dice, y lamentablemente una vez más entramos en el tema del INEI, el referente que ha tomado la gente del gobierno es que según el INEI, ¿no es cierto?, la percepción de inseguridad en el Perú había mejorado. Es decir, la gente se sentía más segura que en años anteriores. Sin embargo, el Barómetro de las Américas, que es una encuesta con un alto nivel de confiabilidad, acaba de decir lo contrario. Es decir, que el sentimiento de inseguridad no ha decrecido, ha aumentado en el Perú. Es más del 33% de las personas que reportan algún tipo de incidente, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es que si no partimos de reconocer la realidad es bien difícil. ¿Cómo vamos a hacer? ¿No es cierto? Ya, pongámonos de acuerdo qué es lo que estamos viviendo todos para ver cómo lo resolvemos. Pero si no nos ponemos de acuerdo sobre algo tan elemental, sobre qué es lo que está pasando con la inseguridad, difícilmente vamos a... Parece que la llamada de atención que debe haber sufrido el INEI después de haber sacado en el mes de diciembre un comentario en el que manifestó que efectivamente había crecido la inseguridad ciudadana y había crecido todavía el uso de armas de fuego en el ejercicio de la delincuencia. Ese jalón de orejas ha surtido efecto porque ahora vemos que está ya alineado a los intereses del gobierno. Efectivamente, el Barómetro de las Américas es una institución que realiza ese tipo de encuestas a nivel internacional y que hace una especie de paralelo entre lo que nos sucede aquí en el Perú y en otros países. Y nos sitúa a nosotros en los primeros lugares de inseguridad ciudadana. Tanto es así esta percepción de inseguridad que hay muchos países que recomiendan a sus ciudadanos, no solamente en algunos casos tomar medidas extremas si es que se va a venir a tal o cual lugar. No podemos ser ajenos, no podemos tener una venda en los ojos o ponerle también una venda en los ojos al presidente de la República para estarle fantaseando situaciones no existentes. No tenemos seguridad. Claro, pero se hace, disculpe que lo interrumpa, coronel, pero es decir,
El otro día leía un artículo muy ácido de Rospigliosi, de Fernando Rospigliosi, sobre el tema de la inseguridad, que además sorprende porque es una persona que políticamente se le asocia a Carlos Basombrío y al entorno, ¿no es cierto?, de Carlos Basombrío. No sé, creo que incluso en algún momento han trabajado juntos. ¿No? Pero lo cierto es que lo que él dice, por ejemplo, ¿no? Se revientan muchos cohetes con respecto a lo de las recompensas, pero lo que dice Rospigliosi es un momentito. ¿Las recompensas qué es? Es ofrecer un dinero que no sabemos cuánto es, pero entiendo que es muchísimo el que se está gastando. ¿Para qué? Para capturar a personas que están requisitoriadas. Es decir, que la justicia está reclamando acusadas de algún delito. Ni siquiera sabemos si esas personas luego van a ser sentenciadas, ¿no es cierto? Sino simplemente están siendo reclamadas por la justicia. Y eso es un trabajo que no es solo que la policía debería hacer, que la policía hace normalmente. Efectivamente. ¿No es cierto? Entonces, lo que preguntaba Rospigliosi es, ¿alguien ha hecho una comparación entre lo que capturaba la policía de requisitorio sin recompensa y lo que se está capturando ahora con recompensa? ¿Cuál es la diferencia? Mira. O sea, son muchos más los que se están capturando. Entonces, ¿se justifica o no una inversión tan grande como la que se está haciendo en pagar estas recompensas? Hay que tener en cuenta que el ministro Basombrío está basando su gestión en un programa, en el programa de recompensas, ¿ok? Y en otro programa que es Barrio Seguro o algo por el estilo. En el programa de recompensas, acuérdate, en una entrevista anterior te manifesté de que muchas veces estos perseguidos, estos requisitoriados, eran entregados o por amigos o por familiares, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dinero que después recibían les servía para pagar al abogado y con ese dinero poder salir en libertad. Entonces se estaban solucionando ellos mismos un problema que tenían económico. O sea, que los propios delincuentes, efectivamente. Si ocurre ya es increíble, simplemente. Esa es una de las razones. Hay unidades operativas que han perdido esta operatividad, valga la redundancia, porque falta el apoyo. Como por ejemplo, te acordarás que al principio el Escuadrón Verde, que tenía un trabajo muy bueno y se demostró en los últimos meses del gobierno de Humala e incluso ese trabajo sirvió como trampolín para que varios coroneles que fueron sus jefes ascendieran al grado de general. Pues bien, estas unidades ya no tienen el mismo trabajo porque han perdido el apoyo necesario por parte del comando para poder realizar su labor. El Escuadrón Verde que tenía el Escuadrón Terna, y ahora los están utilizando, es decir, a este personal para hacer los, entre comillas, mega operativos. Como por ejemplo el mega operativo que hicieron hace unos días en El Hueco con 1000 efectivos, ¿no? O date cuenta, mira, el día de ayer salió publicado y por Facebook y un canal de televisión que sacó la agresión de una persona hacia una dama en donde estaban policías y que no actuaron de manera inmediata. Ha salido el general Rucova, de jefe de la 7ª región, a dar explicaciones de que efectivamente se va a sancionar, se va a investigar y bueno, se llegará a establecer las responsabilidades sobre 2 mayores y 4 efectivos que estuvieron ahí que no actuaron. Y vieras la cantidad de efectivos que han estado detrás, y hasta hoy en día también en la mañana, detrás de ir en busca de este pegalón para entregarle una notificación antes de que cumpla las 24 horas de la flagrancia y poderlo detener. Si pudiéramos, ¿por qué le ponemos interés? Porque es publicitado, porque todas las cámaras de televisión están latentes, ¿ok? Pero no podemos basar el trabajo de la Policía Nacional a megaoperativos o a recompensas. En esos dos, cuando existe en la calle, no estamos haciendo absolutamente nada en los niveles de prevención. No olvidemos que la seguridad ciudadana fue creado, el concepto de la seguridad ciudadana fue creado para aspectos netamente preventivos y no se están ejecutando 3 ejes fundamentales que son proximidad comunitaria, coordinación multisectorial, participación ciudadana. 3 ejes fundamentales que son para estos aspectos de prevención. No se está haciendo en lo absoluto, ¿ok? ¿Y qué estamos dando lugar? Estamos dando lugar a que las conductas sociopáticas, que son las que producen la inseguridad ciudadana, sigan en aumento.
Y sigue en aumento, ¿por qué? Porque justamente faltan los programas de prevención social. Estos programas de prevención social que deben ir dirigidos a la familia, a los colegios, por intermedio de los ministerios de educación, ministerio de la mujer. O sea, todos estos aspectos. No existe el trabajo multisectorial en cuanto a lo que es el seguridad ciudadana. Te repito, seguridad ciudadana para aspectos netamente de prevención. ¿Por qué? Porque en el de lucha frontal contra la criminalidad están las instituciones como Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial. Ahora, se ha creado un organismo policial medio extraño que encabeza el viceministro del Interior, que termina siendo el jefe de los operativos, ¿no? De los megaoperativos, ¿no? Rubén Vargas. Yo no sé sobre qué facultad legal puede atribuirse este señor viceministro en ser el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Y que dependiendo esta división, esta unidad, dependiendo de la Dirección de Investigación Criminal, la tiene trabajando en el Ministerio del Interior. Se está atribuyendo actos para los cuales él no ha sido nombrado. Es más, el ministro del Interior se está irrogando una facultad que no le compete. Él no es el representante de la Policía Nacional. Claro, su presencia... El otro día, por ejemplo, se quejaba Javier Villestein en el caso de Díaz Arce, de que en el allanamiento de las viviendas, que además son diligencias, que debían ser reservadas, de personas que están siendo, y eso es bien importante, acusadas, son personas que no han sido todavía sentenciadas. Entonces el ministro del Interior se mete dentro de una de las casas, o sea, eso puede ser contraproducente para el proceso, porque el acusado ilegal. Puede decir, o sea, se metieron ilegalmente, no se está respetando los debidos procesos. Y es ilegal. El hecho de ser ministro del Interior no lo faculta para que él haga un acto ilegal. Él no es autoridad, ni policial ni judicial, para que haya ingresado a ese domicilio. Los que están facultados para ingresar previo mandato judicial es el fiscal, el juez y la autoridad policial requerida en ese momento para actuar. Él no es ninguna de ellas. Él es un político. Él es una, entre comillas, autoridad política. Es un representante político. Él no es autoridad. El representante de la Policía Nacional es el director general a nivel nacional. Y cada uno de los comandos en los lugares en donde está prestando servicio. No el ministro del Interior. Y mucho menos el viceministro del Interior. Ha habido casos, nosotros vamos a poner a leer este sábado en la revista Sábado un reportaje sobre el libro, porque se está publicando un libro sobre los megaoperativos, ¿no? Que parece ser todo parte de una gran operación política donde lo que más interesa es promover la figura de Carlos Basombrío y en este caso particular de Rubén Vargas, más que la eficiencia de los operativos, porque, o sea, por ejemplo, en algunos de ellos se declaran como exitosos resultados que no lo son, porque detienen a 20 y tantas personas, pero lo que no dicen es que después de una semana quedaron 3, ¿no? Porque los otros no había pruebas y los presentaron como delincuentes, y hay gente que incluso está presentando denuncias penales por difamación agravada y por otros daños, ¿no es cierto?, contra las autoridades del Ministerio del Interior, que por figuretis están presentando y por mostrar éxito, están presentando como culpables a gente que en algunos casos ni siquiera tenía que ver en los asuntos, ¿no? No olvidemos, con los que los están comprometiendo. No dejemos de darnos cuenta el triste comportamiento y el papel que viene cumpliendo el ministro del Interior. De sus acciones podemos colegir nosotros que tiene un aspecto muy importante, la destrucción de la Policía Nacional. La destrucción en su moral, la destrucción en su parte operativa, con los últimos decretos ley que ha salido, quitándole o mermándole atribuciones y responsabilidades. Ese es uno de los factores principales de la izquierda. No olvidemos que él ha sido formado, él, Gino Costa y mucha gente, incluso Vargas, han sido creados pues en vanguardia revolucionaria, en el Partido Comunista, en todos estos factores, y que tienen como principal eje la destrucción de las instituciones tutelares del Estado, principalmente la Policía Nacional.
hace muchos años un trabajo, como comentábamos en una oportunidad. Él lo hizo Alan García cuando desapareció la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, 3 instituciones que venían trabajando y que tú en ellas no encontrabas los aspectos delictivos entre su personal como hoy día sí lo es. El personal de la Policía Nacional implicado en actos delincuenciales, en actos contra la moral y todas esas cosas, son las que forman parte de la Policía Nacional, no de lo que era Guardia Civil, ni Guardia Republicana, ni Policía de Investigaciones. Pues bien, el ministro, al estar mermando la capacidad operativa y la moral, él está dándole pie a que estas instituciones posteriormente se conviertan no tengan la capacidad de acción de tal manera que... Claro, porque lo que debería haber, pero más allá de eso, o sea, el riesgo es de politizar, ¿no es cierto?, a la policía, porque hoy Rubén Vargas es viceministro del Interior, pero yo le pregunto a Carlos Basombrío, ¿y si gana Keiko Fujimori las elecciones? O sea, un fujimorista va a ser jefe de ese organismo que ha creado Rubén Vargas y él lo va a aplaudir y le va a parecer razonable que sea así. O sea, a lo que voy es que no puede politizar la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que profesionalizarse más de lo que ya está. Hay que apoyar los cuerpos que existen, que son eficientes además cuando se les dé el respaldo. Y prueba de ello es la Policía de Investigación Criminal o este Escuadrón Verde y el sistema de los ternas que funcionó estando en la calle, que es donde están los problemas además, ¿no? Buena parte de ellos, ¿no? La policía, nuestra Policía Nacional, ha dado muestras a niveles internacional de ser una policía muy competente, muy profesional. Hay estudios sobre los trabajos que ha venido realizando o que viene realizando la Policía Nacional, que son base de estudio también en otros países, incluyendo Estados Unidos. Coronel, tenemos en la línea al general Remigio Hernani, que nos ha llamado y que, bueno, conocemos que él tiene una posición muy crítica con respecto al papel del ministro Carlos Basombrío. General, muy buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí. Aló, buenos días. Sí, lo escuchamos, general. Queríamos... Bueno. Sí. Buenos días. Muy acertados los comentarios de su invitado, porque efectivamente, pues, la policía está siendo destrozada totalmente por estos señores que son de una orientación izquierdista y que de seguridad ciudadana no saben absolutamente nada. Ese señor Basombrío está sustentado por Gino Costa, y Basombrío pues es en realidad un fantoche como ministro de Interior. No lo digo yo, lo dicen todos, no hay gente que lo defienda. Ellos defienden solamente con Gino Costa y con Rubén Vargas, que funge de detective. Ellos defienden sus ONG, para que cuando ya no estén con la mamadera del Estado, ellos puedan hacer consultorías a las grandes mineras o a grandes inversionistas en el país, por supuesto, previa crítica en los medios de difusión, en las columnas que ellos hacen normalmente. Su modus operandi para eso es bastante conocido, y yo no sé, señor Kuczynski, ¿por qué razón lo mantiene? Sé, claro, que su principal asesor en seguridad ciudadana es Gino Costa, pero Gino Costa, pues, es una persona que está errada totalmente. Está sustentando ahí a su cuñado, que es, por supuesto, parte de las ONG que ellos representan. Y hay una cosa bien cierta también, que ustedes de repente la ignoran. Y se trata de lo siguiente. Yo he estado con él personalmente en campaña, hemos visitado al jefe del INEI, y ahora recién comprendo la gran amistad que había con el señor jefe de la INEI, porque le han dado las estadísticas, por supuesto, bastante. Estamos perdiendo la comunicación. Dice que ha bajado ciertos índices totalmente falsos, porque la realidad dice otra cosa, pero usted sabe que en estadísticas se puede hacer muchas cosas y se pueden batizar y cambiar la orientación. Ahí recién me doy cuenta de la gran amistad y el interés que tenía el señor Gino Costa para ir al INEI
y llevándonos a todos los que estábamos trabajando con él en este plan de seguridad ciudadana. Es lamentable, pero esa es una realidad, señor Lucar. Bueno, yo le agradezco muchísimo al general Remigio Hernani por esta comunicación y al coronel Santibáñez por estar con nosotros. En realidad, introducir este tema, o sea, nos interesa. ¿Por qué? Porque es un tema de la inseguridad. Y se está haciendo mucho show mediático, se hace participar a los periodistas en los megaoperativos donde supuestamente hay un riesgo, pero si estás llevando periodistas con sus cámaras, sus equipos, o sea... Ya está todo controlado. Está todo bajo control. Se mueven miles de policías para operativos, de megaoperativos, de resultados al final discutibles, ¿no es cierto? En muchos, de poca trascendencia. En muchos de los casos. Y por el otro lado, y yo lo he percibido mucho, un descontento en los cuerpos especializados de la policía, que lo que necesitan es respaldo para seguir haciendo lo que ya habían empezado a hacer con éxito, que es, por ejemplo, la captura de organizaciones. No necesitabas hacer mega operativo con 1.500 policías para hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? O, por ejemplo, el tema de las capturas de los requisitoriados. Es un trabajo de la policía, el de la captura de los requisitoriados. Es que no es cierto. Muchas veces el accionar del ministro en este tipo de mega operativos, entre comillas, malogra el trabajo que viene realizando la policía. ¿Por qué? Porque en estos mega operativos se pretende capturar a fulano sutano cuando la policía ya lo tiene centrado, cuando está haciéndole un seguimiento, cuando está viendo a qué otras organizaciones el accionar de ese individuo va a involucrar. Lamentablemente, tú lo acabas de decir, lo ha dicho también el general en el uso de la palabra, hay intereses creados por el viceministro para que después, estamos viendo el caso de su libro con los mega operativos y estamos viendo después el trabajo con las futuras ONG cuando ellos quieran. Además, para terminar, habría que decir una cosa. Una de las principales críticas que le hacían a Daniel Urresti como ministro del Interior es que era un figuretti. Y él salió más. Nadie ha salido más en televisión, ningún ministro, ningún viceministro. ¿Cuándo un viceministro ha sido famoso? Porque sale todos los días en televisión. Rubén Vargas, que se cree mariscal, ya ni general, él es mariscal, ¿no? O sea, hay una perversión ahí del trabajo policial y yo creo que esto va a contramano con la percepción de los ciudadanos de lo que está pasando, ¿no? O sea, yo contaba como anécdota, si es que puede contarse esto como anécdota, la semana pasada, la mejor amiga de mi hija, con un cuchillo le roban el celular. La semana pasada, a Alfredo Pomareda, productor de la revista Sábado, con pistola le han robado el celular. O sea, 2 personas cercanas a mí en los últimos 10 días han sido víctimas de la delincuencia. Cercanísimas, con las que veo prácticamente todos los días. ¿No? No me van a decir que la situación ha mejorado porque esto no ocurría, pues no me había ocurrido a mí hace 3 meses. Y eso no lo sabe el INEI. Ni el ministro tampoco. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias al coronel Juan José Santibáñez, experto en temas de seguridad, por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos para hablar del tema de la prevención de sismos. Ha habido 2 temblores en los últimos días que una vez más nos recuerdan si estamos preparados o no. En realidad nos recuerdan que no estamos preparados, ¿no? Y que no nos tomamos en serio lo que pasó el otro día en el... Bueno, vamos a hablar de eso con representantes de Defensa Civil, ¿no? Lo que pasó el otro día con el simulacro, que demasiada gente no se lo tomó en serio. Vamos a la pausa. Regresamos. Lo que pueden hacer los ciudadanos, ¿no? Las familias, pero vamos, hay un tema con esto, ¿no? De la situación de los hospitales. Claro, 2 cosas ahí. Uno de los hospitales, bueno, el Ministerio de Salud trabaja en fortalecer su capacidad de respuesta, en tener sus brigadas y en tener sus planes también para saber qué hacer en ese momento. Esto es ya una responsabilidad de carácter sectorial. Y respecto a las comunicaciones, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Ante una emergencia o ante un peligro como un sismo de gran magnitud, obviamente se van a caer las comunicaciones y para eso también sugeríamos utilizar mensajería de texto como el 119, que es una herramienta que nos permite dejar un mensaje de texto en un número que toda la familia, en el plan familiar del que mencionábamos, debería saber a qué número se deja ese mensaje y una vez que está dejado el mensaje, recuperarlo cuando tengas ya señal. Que la señal obviamente de mensaje es una señal que ocupa mucho menos ancho de banda como para que se pueda transmitir. Ahora, ¿cómo funciona esto del 119? Uno marca el 119 o escribe un texto al 119 y pone el número de teléfono al que dirige el mensaje. Primero en nuestra familia decidimos
un número de teléfono de cualquiera de nosotros, De los miembros. de los miembros de la familia, al que se le va a dejar el mensaje. Entonces, lo que hacemos es marcar el 119 más el número 1 para dejar el mensaje. Y el número, perdón, Del teléfono donde se va a depositar el mensaje. Inmediatamente dejamos el mensaje de texto. Bueno, el mensaje de voz. Bueno, estoy bien, estoy en tal sitio, estoy camino a tal otro sitio, en fin. Y cerramos ahí el mensaje. Una vez que queremos nosotros recuperar ese mensaje, marcamos 119 más el número 2 para recuperar el mensaje. Y luego el número al que hemos dejado el mensaje. Y vamos a escuchar ahí. Y vamos a escuchar el mensaje, ya sea de nuestro hijo, de nuestro hermano, de nuestra tía, de nuestra esposa, de quien nos corresponda como familia, ¿no? O sea, esto sirve como una especie de buzón de mensaje familiar, digamos, donde Exacto. todos saben que ahí está, donde cada uno tiene que reportarse. Es un buzón de 1191 más el número y el mensaje grabado. Y cuando uno quiere recuperar el mensaje, 1192 más el número, ¿no? Donde se ha dejado el mensaje. También se Y uno puede- Exacto, esa es una herramienta interesante que el MTC la pone a disposición de la población. Y también importante, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? El WhatsApp, Facebook, tener nuestro grupo familiar es y importante. no hacer llamadas telefónicas porque eso va a saturar. Totalmente. ¿no Eso es lo cierto? último que podamos hacer porque obviamente tampoco vamos a poder llamar. Así que no tiene mucho sentido. Bueno, yo le agradezco mucho al señor Iván Vázquez. Él es especialista en gestión de riesgos y desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil. Muy gentil por estar con nosotros y reiteramos mañana a las 3 de la tarde. Muchas gracias. ¿No es cierto? Muchas gracias por la oportunidad. Exhortar a la población a participar y a tratar de crear en su familia una cultura de la prevención, que es lo que necesitamos en el país. Para todo, ¿no? Para todo. Muchas gracias. Una vez más, yo me despido. Gracias a Hasta todos. mañana. Los dejo con José Rocha, ¿no? Y el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Recuerda que también puedes escucharnos en www.exitosanoticias.pe. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.